Hola, hola, bienvenidos a este canal. Hoy les enseño a realizar estos hermosos elefantes. Son súper lindos y súper fáciles de realizar. Necesitamos hilo del color que deseen. Yo lo tejí con una lengüeta de 2 milímetros, ojitos, relleno, aguja, un marcador de vueltas. Eso sería todo. Vamos a iniciar por la cabeza. Para eso hacemos un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. El anillo mágico se realiza metiéndonos al centro del anillo, sacando hilo y pasando por esos dos. Entonces vamos a realizar 6 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, es decir, en cada punto bajo 2 puntos. Entonces 1 y 2 y acá iría el primer aumento de esta vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Acá va el aumento. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos y no olvidemos colocar el marcador de vueltas. En esta vuelta, la vuelta número 4, vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos, pero como esta vuelta es par, vamos a realizar un punto y un aumento al principio, como para que la primera secuencia la dividamos. Y luego vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento 5 veces y al final sobrará un punto que será el que completa la primera secuencia. Esto lo hacemos para que no se nos deforme el círculo que estamos realizando. Entonces, en cada vuelta par vamos a realizar esto, de partir la secuencia, la primera secuencia. En las impares, no, en las impares sí vamos a tejer normal. Ahora en la siguiente vuelta, la vuelta número 5, vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento durante 6 veces. Y al finalizar tendremos 30 puntos bajos. Y un aumento. Ahora en la vuelta número 6 vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento 6 veces. Como esta vuelta es par, la primera secuencia la dividimos en dos. 2 puntos bajos y un aumento al inicio, después 4 puntos bajos y un aumento durante 5 veces y al final nos sobrarán los 2 puntos bajos con los que vamos a completar la primera secuencia. Ahora en la vuelta número 7 vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento durante 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Ahora de la vuelta 8 a la vuelta 11 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, conservando los puntos que tenemos en la vuelta anterior. En la vuelta número 12 vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Lo que vamos a hacer es que, como esta vuelta es par, y vamos a hacer lo mismo que al aumentar, entonces realizamos primero 2 puntos bajos y una disminución, que la disminución es tomar el hilo delantero del siguiente punto, del que sigue también, sacar el hilo y pasar por estos dos. Y bueno, realizamos luego 4 puntos bajos y una disminución durante 5 veces y al final nos quedarán los 2 puntos bajos de la primera secuencia. Entonces volvamos a explicarles cómo se hace una disminución. Entonces tomamos la hebra delantera del siguiente punto, del que sigue también, pasamos el hilo y luego pasamos por dos. Ahora de la vuelta 13 a la vuelta número 16
vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, conservando los puntos que tenemos en esta última vuelta. Vamos a colocar los ojos contando desde acá abajo en la vuelta 13 con 5 puntos de separación. En la vuelta número 17 vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. 1, 2, 3, la disminución. Antes de continuar, lo que vamos a hacer es rellenar. Ahora en la siguiente vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Colocamos el marcador de vueltas, un punto, y como recuerden que esta es una vuelta par, continuamos realizando la disminución y luego realizamos 2 puntos bajos y una disminución durante 5 veces y al final nos queda un punto bajo libre. En la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo y una disminución durante 6 veces. En la siguiente vuelta vamos a realizar 6 disminuciones seguidas, que esta sería la última vuelta también. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar hilo, no tan largo pero tampoco corto. Jalamos y vamos a tomar una aguja lanera con la que vamos a cerrar. Entonces, nos enganchamos con la aguja y vamos a meternos por la hebra delantera de cada uno de los puntos de esta manera. Y vamos a jalar el hilo de esta forma. Nos metemos por acá, salimos a cualquier punto, no importa. Y vamos a realizar un nudo acá. Subimos. Y luego pasamos por acá. Jalamos. Y nos volvemos a meter al huequito. Y pasamos hacia arriba. Y vamos a cortar este hilo ahí. Ahora vamos a realizar la trompa. Iniciamos con un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar solamente 4 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a realizar un punto y un aumento 2 veces. Un punto en este primer punto, colocamos el marcador de vueltas y acá el aumento. En esta vuelta puede ser un poquito complicado por lo que es demasiado como angostito, pero de todas maneras pues es importante que nos quede así pequeñito porque pues como es la trompita del elefante, entonces por eso. En la siguiente vuelta, la número 3, vamos a realizar en el primer punto un aumento y luego vamos a realizar 5 puntos bajos normales. Entonces el aumento en el primero y luego 5 puntos bajos para completar 7 puntos bajos. En las vueltas 4 y 5 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, conservando estos 7 puntos que tenemos en esta anterior vuelta. En la vuelta número 6 vamos a realizar un aumento en el primer punto y después vamos a realizar 6 puntos bajos normales. En la vuelta número 7 vamos a realizar un aumento y 7 puntos bajos. En la vuelta número 8 vamos a realizar un aumento en el primer punto y luego vamos a realizar 8 puntos bajos en los siguientes puntos. En la vuelta número 9 vamos a realizar un aumento en el primer punto y luego vamos a realizar 9 puntos bajos en los siguientes puntos. En la vuelta número 10 vamos a realizar un aumento y 10 puntos bajos durante toda la vuelta.
En la vuelta 11 vamos a realizar un aumento en el primer punto y luego 11 puntos bajos. En la vuelta 12 vamos a realizar un aumento en este primer punto y 12 puntos bajos después. Y en la vuelta número 13 vamos a realizar un aumento en el primer punto y 13 puntos bajos. Igualmente les dejo escrito ahí pues lo que debemos hacer para que no se nos salga tan largo el video y tampoco se nos vaya a olvidar. Al final de la vuelta, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar hilo más o menos largo, como para unirlo a la cabeza, y jalamos hilo acá. Vamos a realizar las orejas. Iniciamos con un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo mágico y en la siguiente vuelta vamos a realizar 6 aumentos, es decir, 2 puntos en cada uno de los puntos y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta y al final tendremos 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta, que es la última, vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Podemos partirlo en dos, la primera secuencia o hacerla completa, no importa porque igual es un círculo pequeño. Entonces, al final de esta vuelta, como es la última, pues vamos a dejar un poco de hilo largo y ya les muestro qué hacemos. Bueno, entonces al finalizar, como les digo, cortamos un pedazo de hilo larguito, nos vamos a enlazar acá y vamos a contar 2 puntos hacia acá y en el segundo nos unimos y luego volvemos a pasar por este punto y nuevamente por ahí por donde pasamos ahorita, como para formar un pequeño plieguecito y que nos quede así la orejita para pegarla. Y pues vamos a realizar también la otra. Ahora vamos a iniciar a realizar las piernas. Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a realizar 6 aumentos y quedarían 12 puntos bajos. Y después de la vuelta 3 a la vuelta 8 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Eso sería todo por las piernas y vamos a realizar obviamente 4. En cada una de las piernitas lo que vamos a hacer es que vamos a enlazar la aguja. Nos saltamos el siguiente punto, este no lo saltamos y en el de más acá, en el segundo, nos metemos hacia afuera. Y luego acá nos metemos por la mitad de este punto. Y luego ya escondemos el hilo por acá en una de las hebritas que queden por acá por donde podamos meter el hilo. Jalamos la aguja y vamos a cortar. Y bueno, nos quedan cerraditas todas las 4. Ahora vamos a iniciar con el cuerpo y realizamos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a realizar una más para dar altura. En la siguiente cadena vamos a realizar en la segunda, porque acuérdense que la primera es para dar altura, entonces en la segunda realizamos un punto bajo. Y vamos a realizar otros 6 además de este, entonces serían 7 puntos bajos, uno en cada una de las siguientes 6 cadenas. Ahora vamos a realizar en el punto que nos queda acá en la cadenita de la esquina 4 puntos bajos en ese mismo punto. 1, 2, la idea es como ir volteando, entonces 3 y 4 acá al final. Entonces ya quedamos así del otro lado. Y luego acá del otro lado, por estas hebritas que se ven acá, vamos a tejer 6 puntos bajos, así, uno en cada hebrita. 1, 2,
y vamos a hacer hasta que lleguemos a los 6. Y ahora acá en el último punto vamos a realizar 3 puntos en un mismo punto. 1, 2 y 3. Y en la tercera vamos a realizar, iniciamos con un aumento en este primer punto, 1 y 2 puntos en el mismo punto. Vamos a colocar un marcador de vueltas. Luego vamos a realizar 6 puntos bajos. Acá después vamos a realizar un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo punto. Luego vamos a realizar 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Luego nuevamente un aumento. Luego vamos a realizar 6 puntos bajos nuevamente. Ahora realizamos un aumento y luego 2 puntos bajos, 1 y 2. Bueno, ya de ahora en adelante entonces les voy a decir como tal toda la secuencia y se las dejo anotada. Entonces, para ya no mostrarles pues cada paso porque pues ya sabemos cómo son los aumentos y sabemos que damos toda la vuelta así ovalada, listo. En la siguiente vuelta, que es la vuelta número 4, vamos a realizar un aumento, luego 8 puntos bajos, luego un aumento, luego 2 puntos bajos, luego un aumento, luego 8 puntos bajos, un aumento y por último 2 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a realizar un aumento, luego vamos a realizar 10 puntos bajos, luego vamos a realizar un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 6 vamos a realizar un aumento, luego 12 puntos bajos, luego un aumento, luego 2 puntos bajos, luego un aumento, luego 12 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos. Ahora acá en la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, pero incorporando las piernas. Vamos a hacer primero un punto, colocamos el marcador de vueltas, vamos a tomar la pierna y la pierna tiene 12 puntos y acá en la primera vuelta en la que las vamos a unir, vamos a colocar solamente 4 puntos. Entonces la colocamos acá por la parte del derecho así y nos metemos también, o sea, nos metemos por el punto de la pierna, por el punto del cuerpo, sacamos hilo por las dos y hacemos un punto bajo. En el siguiente punto hacemos lo mismo, nos metemos en el punto de la pierna, en el punto del cuerpo y pasamos hilo por las dos y cerramos el punto bajo. En el tercero igual, por el punto de la pierna, por el punto del cuerpo, sacamos hilo y pasamos por los dos. Nuevamente pasamos hilo también por el cuerpo, sacamos el hilo por los dos y luego cerramos el punto bajo. Listo, entonces ahí ya pusimos la primera pierna. Luego vamos a realizar 6 puntos bajos solamente en el cuerpo, fijándonos bien cuál fue el último punto por el que unimos la pierna para no volverlo a tejer. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego unimos la siguiente pierna de la misma forma por el punto del pie, por el punto del cuerpo y cerramos el punto bajo. Por el punto del pie, por el punto del cuerpo y
cerramos el punto bajo. Por el punto del pie, el punto del cuerpo y cerramos el punto bajo. Ahí vamos 3 y este sería el último. Y luego acá en la esquina vamos a realizar solamente 4 puntos bajos en el cuerpo. 1 y acá volvemos a pegar la otra pierna igualmente con 4 puntos bajos. Como lo hemos venido haciendo con las otras. Y nos vamos cuando la terminemos de pegar para continuar. Luego de pegar esta pierna continuamos con 6 puntos bajos, 1, 2, 6. Y volvemos a pegar la otra pierna con 4 puntos bajos, 1, 2. Por último, acá nos deben quedar 3 puntos y los tejemos completos. Ahora en esta siguiente vuelta lo que vamos a realizar es que vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, también usando estos puntos de la pierna. Entonces por acá, luego por acá, luego por acá y luego por acá. Bueno, entonces empecemos. Realizamos el punto que está acá abajo. Y luego, bueno, de colocar el marcador de vueltas, lo que vamos a hacer es que en el primer punto que tejamos de la pierna, vamos a tomar el que ya habíamos tomado por la vuelta anterior, el último que habíamos pegado, y lo sacamos así. Y luego nos metemos en el siguiente y lo sacamos también. Y hacemos, pues pasamos por todas las 3 hebras y nos queda así. Y luego sí seguimos tejiendo normal en cada uno de los puntos. Acá nos deben quedar 8 puntos tejidos en la parte de arriba porque tejimos 4 abajo, entonces arriba nos quedan 8. Y luego de tejer los 8, bajamos acá y tejemos en el punto en el que no habíamos pues tejido antes. Y continuamos tejiendo acá en el cuerpo. Hasta acá, hasta el último punto en el que no habíamos tejido pues antes, porque este ya está utilizado uniendo la pierna de antes. Entonces volvemos a hacer lo mismo y en el primer punto nos metemos y enlazamos una vez y luego acá nos metemos en el siguiente punto y sacamos hilo también y ya nos queda así. O sea, tejemos en el último punto que habíamos unido en la vuelta anterior y en el primero de esta. Y seguimos realizando acá también los 8 puntos que corresponden y cuando terminemos los 8 puntos de esta pierna, pues ya les sigo repasando para que me entiendan bien. Entonces ya cuando pegamos, pues tejimos por encima de esta pierna, también miramos acá cuál fue el último punto que utilizamos. Entonces nos volvemos a unir acá y tejemos los que van en el cuerpo. Y volvemos y nos metemos en el punto que ya habíamos usado en la vuelta anterior para unir, el último. Sacamos hilo por este otra vez y también pasamos por los 3. Entonces, seguimos tejiendo. Volvemos a los puntos del cuerpo que no hemos utilizado y los tejemos. Luego vamos a volver a realizar en esta última pierna, metiéndonos pues al punto que ya habíamos tejido en la vuelta anterior, al primero que vamos a realizar de esta vuelta y pasando por esos 3. Y ese sería el primer punto. Y ya
Continuamos entonces realizando los puntos sobre la pierna y luego acá realizamos los 3 últimos puntos que nos quedan del cuerpo. Bueno, y acá al final de estas vueltas lo que tenemos son 52 puntos. Vamos a rellenar las piernitas porque ya cuando subamos más, pues no nos va a quedar como el espacio para rellenarlas bien. De acá en adelante, desde la vuelta 9 a la vuelta 14, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, conservando los 52 puntos bajos. Entonces, así es como vamos. Y ahora en la vuelta 15 vamos a realizar 7 puntos bajos y una disminución por 5 veces. Al final nos van a quedar 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y al final de la vuelta los puntos que nos queden los tejemos normal, un punto bajo en cada uno de los puntos que nos sobren. En la vuelta vamos a realizar 5 puntos bajos y una disminución 5 veces y al final de la vuelta realizamos 6 puntos bajos. En la vuelta número 18 vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución 6 veces. Podemos partir la primera secuencia, 2 puntos y una disminución al principio, luego 4 puntos y una disminución 5 veces y al final nos quedarán los 2 puntos para completar esta primera secuencia. En la vuelta número 19 vamos a empezar con una disminución y luego vamos a realizar 9 puntos bajos. Hacemos una disminución nuevamente acá, luego 2 puntos bajos, luego otra disminución y luego 9 puntos bajos y acá al final vamos a hacer una disminución y luego 2 puntos bajos y así finalizaría esta vuelta. También podemos ir rellenando para que pues no nos quede luego muy estrecho para rellenar. Acá vamos a iniciar con una disminución, luego voy a realizar 7 puntos bajos, luego voy a realizar una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos, una disminución y 2 puntos bajos. Y eso sería todo por esta vuelta. En esta vuelta, la número 21, también vamos a realizar una disminución al comienzo, 5 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución y 2 puntos bajos al final de la vuelta. Y eso sería todo por esa vuelta. Esta es la última vuelta. Vamos a cortar hilo largo. Jalamos acá, tomamos una aguja lanera y enlazamos. Y lo que vamos a hacer acá es cerrar. Entonces nos metemos al punto delantero de este lado, por acá de afuera hacia adentro. Y lo mismo al otro lado. Y hagámoslo también acá. Al principio como que tomamos estos 3 y los cerramos. Luego tomamos el punto de este lado y el del otro lado también. Y vamos cerrando. Solamente tomando la hebra delantera de cada uno de los lados. De esta manera. Acá también. A este lado igual. Como una especie de cierre. Y a este lado lo mismo. Entonces un punto a un lado, un punto al otro lado. Y acá al final entonces lo que vamos a hacer es que tomamos este acá al lado también, este también,
Y este también, entonces tratamos de tomar como 4 puntos ahí y los jalamos como para cerrar. Y luego ya acomodamos como el relleno y pasamos este hilo hacia cualquier lado y realizamos un nudo. Entonces ubicamos la trompa en el lugar deseado y empezamos a unir. Nos metemos al punto, pasamos hacia un lado, así vamos a hacer en todos los puntos. Y luego acá en la trompita nos pegamos, pero solamente de la hebra delantera de cada punto, así. Entonces acá nos volvemos a meter por el mismo punto por el que salimos y vamos a salir al siguiente. Luego tomamos también la hebra delantera de este punto y nos metemos al mismo punto y salimos al siguiente. Y así sucesivamente le vamos dando forma a la trompa en los lugares que hay que como que ya empezar a dar curva. Lo que hacemos es que nos metemos al punto y no salimos hacia allá, sino hacia acá, hacia arriba. O sea, no salimos hacia acá, sino así hacia arriba. ¿Listo? Entonces, así es como vamos a pegar la trompita de nuestro elefante. Las orejas vamos a ubicarlas 2 puntos arriba de los, bueno, 2 vueltas arriba de los ojos, una de 2 en esta, y 4 puntos hacia allá. 4 puntos hacia acá y 2 arriba de los ojos. Enganchamos la aguja, metemos hacia abajo. Y nos metemos por este puntito de acá. Y luego pasamos acá al otro lado, por este punto. Y después bajamos acá por el mismo punto de la cabeza. Y así vamos a dar 2 o 3 vueltitas, las que consideremos que sean necesarias para que nos quede bien asegurada la oreja. Para la colita vamos a hacer 10 cadenas. Las vamos a hacer bien ajustaditas, no flojas, sino que bien apretaditas. Y cortamos acá el hilo bien largo. Jalamos y a este lado vamos a dejar una hebrita corta, así un poquito, para que acá despelujemos esta parte y entonces se vean como los pelitos de la colita. Y vamos a pegárselo en la parte de atrás. Y ya damos vueltitas. Y así es como queda. Lo metemos y hacemos un nudo por ahí y listo. Así, súper fácil. Unimos también la cabeza y el cuerpo. Queda súper hermosa el elefantito. Miren, acá tengo el otro también en color rosado. Súper lindos los dos. Espero que les haya gustado mucho realizar este lindo y tierno tutorial. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.